Hola a todos, este es un tutorial básico de minería de datos dirigido para la materia de inteligencia artificial, la cual la dicta el ingeniero Jorge Pincay. Como pueden haberse dado cuenta, soy estudiante de la Universidad Laica Loyola de Manabí, de la ciudad de Manta, de la Facultad de Ciencias Informáticas. Mi nombre es Jennifer Cedeño. El tema que vamos a tratar es sobre las soluciones básicas de minería de datos empleando agrupaciones en clústeres, árboles de decisiones y Bayes-Ney. El objetivo de este proyecto es diseñar soluciones hipotéticas básicas de minería de datos empleando agrupaciones en clústeres, árboles de decisiones y Bayes-Ney en problemas como análisis y predicción de comportamiento de compra de los clientes. Las herramientas que vamos a utilizar: tenemos el gestor de base de datos de SQL Server, en mi caso el 2014, pero pueden usar ustedes tranquilamente el 2012. La base de datos de AdventureWorks, el SQL Server Data Tools, que es una herramienta que viene dentro del paquete de SQL Server, pero en el caso de que no sea así, pues puede ser instalada tranquilamente. Bueno, a continuación pues procederemos a realizar la práctica. Para ello, vamos a buscar SQL Data Tools. Vamos a abrirlo. Vamos a crear un nuevo proyecto. Elegiremos un proyecto multidimensional y de minería de datos. El nombre del proyecto, poner Basic Data Mining. Aceptar. Nos está creando el proyecto. Dentro del explorador de soluciones podemos ver que se crea una estructura en la cual tiene algunas carpetas, pero pero nosotros vamos a trabajar dentro de orígenes de datos, vista del origen de datos y estructura de minería de datos. Bueno, antes de comenzar, vamos al nuevo proyecto. Vamos a cambiarle la instancia de donde se crea el proyecto. Para ello nos vamos de la instancia donde se crea el proyecto de minería de datos. Ya para ello nos vamos a lo que es propiedades dentro del proyecto, la carpeta del proyecto, implementación, y si pueden ver, se está usando un servidor local, un localhost, pero donde yo instalé mi base de datos en el SQL es dentro del servidor Jennifer. Entonces lo que yo voy a hacer es que voy a copiar este nombre de servidor de la base de datos SQL y lo voy a pegar en la parte de acá, exactamente donde tengo esto. Ponemos a aceptar. Ya. Ahora, una vez hecho esto, podemos pasar a crear el origen de datos, obviamente dentro de la carpeta de origen de datos. Bueno, para ello se nos abre el asistente de origen de datos, damos clic en siguiente. Como ven, está poniéndome la base de datos AdventureWorks dentro del servidor que la tenía en SQL. Bueno, vamos a dar una nueva. Aquí nuevamente nos pide el nombre del servidor donde se encuentra instalado la base de datos, que es AdventureWorks, en la cual vamos a trabajar dentro de SQL. Si recuerdan, fue el que copié hace rato. Como ya lo tenía copiado, no lo vuelvo a hacer, solamente lo pego. Aquí también me pide que seleccione o escriba el nombre de la base de datos. Como les dije, vamos a trabajar con AdventureWorks. Podemos hacer es probar la conexión. Se estableció correctamente la conexión de prueba. Bueno, damos clic en aceptar. Este ratón está un poco ya. Vamos al siguiente. Bueno, aquí nos dice que demos información de la suplementación. Nosotros vamos a utilizar la cuenta de servicio. Siguiente. Aquí nos pide un nombre del origen de datos. Bueno, como son origen de datos, yo le pienso poner
origen datos JC, para que tenga esa concordancia y como sobre todo porque es una buena práctica, para que no haya pérdida. Bueno, una vez hecho esto, finalizamos y como pueden ver acá en el lado del explorador de las soluciones ya se nos creó el origen de datos dentro de la carpeta propia. Ya bueno, lo siguiente que vamos a hacer es crear ahora la vista del origen de datos que ya fue creado. Entonces para ello vamos clic derecho y nos vamos a nueva vista del origen de datos. Se nos aparece otra vez el asistente. Vamos a siguiente. Si se dan cuenta aquí ya tenemos el origen de datos que fue el mismo creado anteriormente. Nos damos en siguiente. Aquí vamos a trabajar con dos objetos o tablas que son el Prospective Buyer y el Taller Mail. Bueno, una vez hecho eso, siguiente. Aquí al igual que el anterior nos pide ahora el nombre también en este caso el nombre de la vista. Bueno, y lo va a poner vista origen datos JC, que igual siga llevando su concordancia con lo anterior. Finalizamos y como podemos ver ya se creó la vista del origen de datos, ¿ya? A ver, una vez hecho esto, ahora nos vamos a la última parte de esta, que es crear la estructura de la minería de datos. Para ello, igual que el anterior, damos clic derecho, nueva estructura, se nos aparece el asistente, siguiente. Vamos a crear este método a partir de una base de datos relacional o de almacenamiento de datos. Ya le vamos a dejar por defecto como está. Damos en siguiente. Vamos a crear los árboles de decisiones de Microsoft. ¿Qué técnica? Pues esta técnica que vamos a usar para la minería es el árbol de decisiones de Microsoft. Entonces damos siguiente. Aquí tenemos la vista. Si ven, todo está relacionado. Aquí tenemos la vista y damos siguiente. Aquí vamos a seleccionar la tabla, especificar la tabla Taller Mail. Siguiente. Bueno, acá dentro de esto vamos a seleccionar los datos. Existen datos clave, datos de entrada y datos de predicción. Ya, como dato de predicción vamos a ubicar aquí Byte Buyer. Dato clave tenemos al Custom Key, que es el que está dentro del Taller Mail. Dentro de la misma Taller Mail también estaba como campo clave. Bueno, otros datos que también ahora vamos a seleccionar los datos de entrada. Dentro de los datos de entrada tenemos age, la edad, tenemos community distance, tenemos English education, English occupation, tenemos el género, gender, tenemos geographic key, ¿ya? También tenemos el house. Aquí está house owner flag, el marital status, estado marital, el número de, aquí está el número de carros de propietarios, el número de niños en la casa, la región, los niños, totales de niños, total children y yearly income. Listo. Ya, como otros datos también en la parte izquierda vamos a seleccionar la línea de dirección 1, línea de dirección 2, day first purchase, ya, email address, last name y first name. First name y last name. Listo. Bueno, aquí, también otra manera, ponemos el siguiente, ya tenemos
Listo, aquí como podemos ver tenemos una vista previa de todos los campos que hemos seleccionado, ¿verdad? Ya, aquí vamos a detectar los valores continuos y discretos de las columnas numéricas, ¿verdad? Geographic Key, vamos a hacerle un cambio, vamos a ponerle en discreto y el tipo de longitud le vamos a poner text. ¿Por qué? Porque no se va a generar nada numérico, ningún valor numérico, nada, solo le vamos a tratar como una cadena. Bueno, damos clic ahora en siguiente. Ahora nos pide que especifique el número de casos que va a reservar para la prueba del modelo. Bueno, tenemos un número máximo de 1000 casos. 1000 casos. Bueno, especificamos eso, damos clic en siguiente. Ahora nos pide el nombre de la estructura de minería de datos. Como les indiqué, para seguir con el mismo orden, yo le pienso poner estructura, vista, estructura, vista, origen, datos, JC. Y aquí el nombre le vamos a cambiar de target name TM ya, listo. Ya le vamos a poner target main, por eso el TM, decision tree o árbol de decisiones, como guste. Ya le pedimos que permita la obtención de los detalles. Aquí una vez más nos muestra una vista preliminar de la estructura de los datos, o sea, de las columnas de la vista de los datos. Y bueno, una vez hecho esto, finalizamos. Ya, como pueden ver, aquí tenemos la estructura de minería de datos. Tenemos estructura, modelos de minería de datos, visor de modelos de minería de datos, gráficos de precisión, predicción de modelos de minería de datos. Si lo recuerdan, en el tema decíamos que iba a ser árbol de decisiones, agrupación de clusters y el Bayer name. Entonces tenemos el modelo de árbol de decisiones, como ven aquí, pero nos faltan los otros dos modelos. Entonces para ello vamos acá en modelos de minería de datos, vamos a crear en la parte de estructura, clic derecho, nuevo modelo de minería de datos. Bueno, pues aquí le ponemos target main. Este de aquí es de target main clustering. Ya ahí vamos, el nombre del algoritmo va a ser los clústeres de Microsoft. Aceptar. Como ven, ya se nos creó a la parte derecha, pero nos falta todavía el modelo, el modelo de Bayer name. Otra vez nos dirigimos a estructura, nuevo modelo de minería de datos. A ver, aquí vamos a utilizar el de Bayer name. Bayes name, ahí listo. Entonces, taller name, Bayes name. Como les dije, para que guarden relación, incluso no haya pérdida. Entonces es una buena práctica ubicar nombres que se relacionen con lo que se está haciendo, ¿no? Le damos clic en aceptar. Aquí el mensaje que nos sale es que nos dice que el algoritmo de Bayer name de Microsoft no admite el tipo de contenido en las columnas de estructura de minería de datos, el modelo de minería de datos, porque se omitirán las siguientes columnas, la edad y el yearly income. ¿Desea continuar? Pues le damos que sí.
Como vemos, también se nos creó acá el buyer name. Bueno, ahora le vamos a establecer una inicialización exclusiva. Vamos a utilizar en propiedades hold state, vamos a ubicar el valor de 12, ¿cierto? Ubicamos, listo. Volvemos al explorador de soluciones. Ya tenemos ya la estructura de minería de datos. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a procesar. El contenido del servidor parece haber caducado. ¿Desea generar e implementar el proyecto del servidor? Sí. La base de datos sí. Bueno, aquí se nos abre esta ventana que nos dice para procesar la estructura de minería de datos. Lo que nosotros vamos a hacer es que vamos a ejecutar y como pueden ver se nos está creando la estructura de minería de datos. Esto demora un poquito, no mucho, y hay que esperar a que termine con la generación de esta estructura, ¿no? Que nos dice que el proceso ha finalizado correctamente, solo con dos advertencias que no tienen nada importante para eso. Entonces vamos a cerrar. Sí. Ya. Una vez terminado todo esto, bueno, ya tenemos lo que buscábamos, ¿no? Lo que era el objetivo de crear esto. Ahora vamos a explicar un poco, a detallar, a analizar estos datos que nos ha arrojado este proyecto, ¿no? Entonces, bueno, vamos a comenzar con el árbol de decisiones. Lo que ven hacia el lado de acá, dentro de lo que dice leyenda de la minería de datos, el buy buyer es el comprador, ¿no? Entonces vemos que 0 indica que no compra, no hay una probabilidad, porque estamos hablando de probabilidad, algo para el futuro, que no te van a comprar. El 50.59% de las personas no van a comprar una bicicleta, y el 1, que 49.41% sí lo hará. Entonces vamos a ir analizando, ¿no? Nos dice aquí que el escenario total es de 17.484. 8.845 no compran y 8.639 sí lo harán, o sea, comprarán. Como podemos ver, estos datos que vemos acá sí tienen relación con los valores que nos salen acá en porcentaje. Si ven que 8.845 pues mucho mayor que 8.639, por tanto el porcentaje de probabilidad de que no lo compren es mayor que el que lo compre. Entonces, incluso aquí en la parte de acá arriba en el visual se puede observar que la probabilidad alta tiene un color un poco más fuerte, más asentado, que la probabilidad baja. A ver, listo. Aquí vemos por niveles. Miren, entre la mayor cantidad de niveles, si se dan cuenta, va a ir aumentando los niveles. Está ahorita con 3 niveles. Miren, se aumenta.
la cantidad de niveles. Listo. Bueno, nos indica aquí que escenarios totales de personas mayores o iguales a 77 años de edad, hablando de lo que es la edad, ¿no? El escenario de edad, tenemos que 441 personas, bueno, lo podemos ubicar acá para no estar con el problema de que se nos desaparezca el recuadro. Podemos ver acá que el escenario de que 441 personas no compren lleva la probabilidad total. Recordemos que el escenario total era 565 personas, 441 de ellas existe la probabilidad de que no compren las bicicletas, es decir, que la probabilidad de no compra en porcentaje es del 77.90%. Si ven en el histograma se ve la amplia diferencia, porque en sí es una gran diferencia en tanto en número, en el histograma acá. Como pueden ver, aquí es un histograma separado, acá no, acá lo que nos muestra esta línea que ven aquí, esta línea lateral, que entre azul y como rosa, nos está indicando el histograma, pero el histograma total, o sea, desde aquí el inicio hasta acá al final, esta barra son las 565 personas. Esta cantidad que termina hasta celeste, esta cantidad es de 441 que no existe la probabilidad de que no lo compre, y esta cantidad de acá, este rosado, nos indica, como acá nos indica el histograma por separado, que 124 personas de esas 565 existe la probabilidad de que hagan la compra de la bicicleta en base, estamos ahorita trabajando en base a esta edad, mayores de 77 años, ¿ya? Con un ingreso, bueno, pero aquí viene otro, el ingreso, ya en base a estos datos, el desglose, el ingreso en base a los ingresos, o sea, de la persona, el ingreso económico, si es mayor o igual a 42.000, pues nos indica que el escenario nos dice que de 312 personas, 204 existe la probabilidad de que no lo compren. Incluso ven el histograma un poco mayor, redujo la diferencia en tanto al total, pero la diferencia sigue estando 204 a 108, un 65.32% o un 34.68%. El de las personas mayores igual a 77 años, incluso aquí nos indica personas mayores igual a 77 años con un ingreso anual de $42.000, ¿cierto? Bueno, en el caso de que sea dólares. En la parte de acá abajo, 312, 200. Si ven, aquí está el total de 565. Acá lo dividieron en 312 y 253, pero suma, hacen el mismo total, que es 565. Ahora vamos a ver, o sea, como por explicación algo rápida, ahora con las personas de la misma edad, pero con un ingreso anual menor a $42.000. Si ustedes ven que antes, con el ingreso mayor a ese valor, había una probabilidad alta que no compren, pero una probabilidad, hablando significativamente, del 50-50%, 50-50. Pero al hablar acá de que el ingreso anual de las personas mayores o igual a 77 años, si el ingreso es menor a ese valor, todavía va a haber una diferencia aún más grande. Si ustedes pueden ver en el histograma, lo dice todo, o sea, ven que la probabilidad de que no haya la compra es del 93.62%, a la que sí lo haya, es decir, 200.37 pueden comprar y 16 pueden no comprar, y las 16 sí. Si ven que es bastante excesivo, bastante grande la diferencia estamos hablando de una diferencia entre unos 93, unos 90% entre la diferencia, más o menos, de las personas que compran y no pueden comprar. Bueno, vamos ahora a la otra.
A esta también se refiere en cuanto a la edad, pero este es entre la edad de mayor o igual a 63 años y menor a la de 77, que ya lo hablamos anteriormente. Ya. También tenemos acá entre la edad de mayor o igual a 49 y menor o igual a 63 años. Como ven, acá hablas de los 63, acá tiene que ser menor a 63, pero mayor o igual a 49 años. Ya. Aquí analizamos este nos dice que en este escenario existe un total de 7.113 personas, ya son escenarios 7.713, y analizando el escenario global en total, tenemos que existe esta mínima diferencia entre, incluso hasta el histograma lo puede hacer observar, que existe una mínima diferencia entre la posibilidad de compra que sea exitosa y la posibilidad de compra que no lo sea, pero la diferencia es milimétrica. Es un 50.64% y un 49.36% a que no lo puedan comprar. De 3.602 el escenario de que sí exista la compra y 3.512 de que no. Entonces, como podemos ver aquí, nos indica también la edad, ¿no? Ya cuando nos vamos un poco más a especificar, entramos aquí. Nos dice que la edad o sea, personas entre esta edad, pero que tengan un niño en casa. Bueno, veamos la probabilidad de compra con ese caso, ¿no? Tenemos una probabilidad de compra que el 53.62% no lo compre y el 275.38% sí existe la compra. Aún existe la posibilidad mayor de no compra que la que lo compre, pero no es tanta la diferencia, ¿no? Aquí nos dice que es de entre esta edad, pero con un niño, un niño en casa, ¿no? Bueno, la diferencia no es mucho. Ahora veamos con 3 niños en casa cuál es la probabilidad, cuál es la diferencia. Si vemos en el histograma, vemos que la probabilidad de no compra ha aumentado. Bueno, y es obvio, ¿no? Porque hablamos de que entre mayor niño existen más gastos, entonces el presupuesto reduce considerablemente. Entonces, el histograma también lo demuestra y este modelo también lo demuestra, ¿no? Podemos ver que 568 personas tienen la posibilidad, o sea, de no comprar. Hay la posibilidad de que esa cantidad no compre. Es una probabilidad, se salió. La probabilidad de no compra es del 66.58% y la probabilidad de compra es del 33.42%. Estamos hablando de una mitad. Si ven, incluso está en el histograma, se nota que la diferencia es mitad y mitad. Entonces, aquí igual nos dice que es entre esta edad, mayor o igual a 49, menor o igual a 63, pero con 3 niños en casa. ¿Qué pasa cuando el número de niños en casa es 0? Aún no habiendo niños en casa, bueno, vemos que aquí se juega otro papel. Porque puede ser, bueno, tú dices, bueno, no hay niños en casa. Entonces, a la gente mayor, porque veamos la edad, no todos les gusta andar en bicicleta. No es mucho la diferencia, pero igual existe la probabilidad, existe una mayor probabilidad de compra, de 58.05% mayor a la de no compra. Entonces la probabilidad es mayor en este caso, en el caso de no tener niños. ¿Por qué? O sea, como yo lo dije, para mi parecer, entre mayor niños o sea, la reducción del presupuesto es menor. Si vemos, lo mismo pasa acá, un ejemplo más, cuando es 4, vemos el histograma que realmente se nota la diferencia. Ya. Si pueden ver, aquí está, al hablar de personas menores a 42 años, que es la menor que tenemos aquí
aquí no ha seguido el orden, pero acá nos dice que mayor o igual a 42 y menor a 49 porque el otro comenzaba en 49, ¿cierto? Entonces, menores a 42 años, o sea, menores desde la edad, desde el primer añito, desde que ya puedan andar en bicicleta, hasta menores a 42 años, entonces aquí nos está esta probabilidad. Con números de carros propios, con no tener carros propios y con tener un carro propio, ¿no? Si ven que teniendo un carro propio pues existe una mayor posibilidad de compra. ¿Por qué? Bueno, porque transfieres, o sea, transportas la bicicleta a cualquier sitio que te quieras ir, montaña, la llevas en tu propio carro, cosa que se dificulta un poco en el caso de que no lo tengas, ¿no? Aquí también podemos ver todos los casos. Aquí son los casos de no compra, casos de no compra con el 0, segundo plano, casos de 1 y los ausentes, que los ausentes no representan. Si ven el color incluso no lo representa. A ver, este de aquí nos dice que el mayor caso de compra, caso de compra bastante bueno, está dentro de este. Dentro de este, por el color es un poco más, es más alta esa probabilidad. Recordemos lo que habíamos dicho, alto, entre más oscuro. Ya, perfecto. Este es analizando lo que es el árbol de decisión. Bueno, antes de pasarme al clúster, olvidaba también en el árbol de decisiones, también tenemos la red de dependencias. A ver, ¿qué hablamos como red de dependencia, no? Estamos diciendo de las ventas de las bicicletas está en el centro, ¿verdad? Las ventas de bicicleta tienen un mayor vínculo, una mayor dependencia en base a cuál de todos estos factores que señalamos, a la edad. Bueno, entonces vemos que aquí están todos los vínculos, pero entre más bajemos la parte lateral de aquí, vemos que la dependencia se va quedando con una variable, o sea, con un tipo. En este caso, la red de dependencia del árbol de decisiones de la venta de bicicletas está vinculada mayormente, o sea, con una fuerza más grande en cuanto a la edad. Entonces tiene un vínculo mucho mayor. Si vemos cuál es el vínculo menor, o sea, vemos que van desapareciendo, ¿no? El mayor era la edad, el que le seguía es el número de carros propios, o sea, en cuanto a la edad, usted ve que existe una mayor dependencia para la venta de bicicletas. En cuanto a la edad, después en un grado un poco menor, pero aún mayor a los otros, el número de carros propios. Vamos viendo el número de chicos en casa, el ingreso anual, la región. Pues ahí si vemos la dependencia está, y el vínculo menos fuerte, o sea, con el que menos depende la venta de bicicletas, es el que vemos acá, House Owner Flag, una casa propia, ¿cierto? Entonces ese es el menor vínculo. Bueno, una vez ya ahora sí visto esta otra parte, la red de dependencias del árbol de decisiones, pues ahora sí pasaremos al siguiente, que es los clusters. Bueno, ya, la variable de sombreado, la que nosotros vamos a usar y la que queremos es la venta, o sea, la probabilidad de ventas de bicicleta, ¿no? Lo que es nuestro ejercicio. Bueno, aquí tenemos la opción de ver los ausentes, ¿sí ven? O sea, no hay ninguno. En cuanto a que la probabilidad de compra de estas bicicletas es del 67%. Si vemos, entre mayor el color, mayor es la probabilidad de compra. Aquí podemos analizar a ver cuál tiene. Si por color parece que es el clúster número 10 que tiene el mayor grado, ¿sí? Aquí está, 67, uno de 67%.
de compra, y podemos estar viendo el 3, que es el 64%. Si usted le pasa por aquí, pues le notará la diferencia. Tenemos tenemos 55%, o sea, vemos que el mayor y el menor, el de color un poco más bajo, el que es una menos probabilidad, es el del 34%, es el que tiene menos compra, ¿no? El clúster 7, este es el clúster menor, por lo que vemos, a ver, 43, 42, 40, 34, 40 y 42. Incluso podemos cambiarle el nombre de este clúster, como podemos dejarle clúster menor, ¿verdad? Guardamos. Y el mayor era este, el de 67%. Entonces a este también le vamos a cambiar el nombre como clúster mayor, ¿ya? Para más adelante diferenciar. Listo, ya en el caso de la probabilidad de no compra es de un 66% según el diagrama de clúster, o sea, según la densidad, y lo podemos ver en el diagrama de clúster, ¿no? El mayor es el de 66%, el clúster menor, pero como a nosotros nos interesa es la probabilidad de compra, pues entonces ubicamos este, ¿no? Este era el mayor de compra y el menor de compra. Y si cambiamos y vemos, o sea, aquí analizamos que en este caso, cuando hablamos de la probabilidad de compra, el clúster mayor tiene una mayor probabilidad, ¿cierto? Un mayor porcentaje de probabilidad, y el clúster menor, por tanto, tiene, como es menor, como la palabra bien lo dice, tiene un menor grado de probabilidad. Al cambiar ahora en la probabilidad de no compra, por lógica, y o sea, se ve que ahora el que era menor probabilidad de compra se va a convertir en mayor probabilidad de no compra, porque era el menor, o sea, el de menor grado de probabilidad de que no compre. Entonces, por tanto, al cambiar ahora el estado, que al buscar los que no, la probabilidad de no compra, pues este se va a convertir en menor, y vemos que este está mucho menos, ¿cierto? Entonces, ya eso en lo que es el diagrama de clúster, en cuanto a la densidad, en cuanto a la compra y la probabilidad de compra y no compra. Ahora vamos a los perfiles de clúster, que es otra pantalla, otra ventana dentro de los visores de modelos del clustering. A ver, entonces tenemos aquí las variables en cuanto a la edad, en cuanto a la compra, vemos 0 en tamaño de población. A ver, busquemos aquí el clúster menor. Este es el clúster si no me equivoco, era el clúster menor. Y ahora busquemos el clúster mayor. A ver, buscamos esto un poco hacia acá. El clúster mayor está acá. Vemos en cuanto a edad, tenemos que el clúster menor tiene un promedio del 38.72 y el mínimo del 35, a diferencia del clúster mayor, que vemos que el promedio es del 56.61%. ¿Sí ven? Estamos hablando de una diferencia de unos 24% más o menos.
En cuanto al número de carros propios, en cuanto al total de niños, podemos ver que la posibilidad de compra en este caso, de no compra, perdón, tiene una distribución del 0.28. La de compra, que es el 0.19, con un total de niños de 0, de 2, de 3, de 4 niños, hasta de 5 niños, ¿sí? Y en sí hay otras variables que se pueden analizar: la región, el género, en cuanto al género, femenino, masculino, ausente. Vemos los estados y dependiendo de los clústeres, ¿no? Las características de los clústeres tenemos aquí del clúster mayor, por ejemplo, con un número de niños en casa de 0, la probabilidad es mayor, como ya lo habíamos visto. Con un número de carros propios, o sea, con un carro propio, la probabilidad también es bastante grande. Si podemos ver, con un total de niños de 1, disminuye, pero igual sigue teniendo una probabilidad bastante buena, teniendo un total de niños de 1, ¿no? Una casa propia de 1, o sea, también es bastante buena. Va a ir de lo más significativo a lo menos significativo. Podemos ver, a ver, un ejemplo en el cual sea la probabilidad sea menor. Podemos ver aquí, en cuanto la edad esté entre 46 y 53, la probabilidad bajó bastante. Si podemos ver, es bastante la diferencia entre esta probabilidad y la probabilidad que tenemos acá al no tener un niño en casa, al tener un carro propio, al tener solo un total de niños, al tener una casa propia. Entonces vemos la diferencia de edad, ¿no? La diferencia de probabilidad. Podemos ver que si el género es femenino, existe una leve diferencia entre el género femenino y masculino, entre la probabilidad de compra de las bicicletas, ¿no? Podemos ver, ahora podemos ver con el clúster menor. En la región de Norteamérica la probabilidad es mayor en este caso. En cuanto a si son de la parte de Norteamérica, en la región de Norteamérica la probabilidad es alta. Entre la edad de 35 y 45, alta. Con un número de niños de casas en 0 también, como lo vimos en el anterior, cuando hablaba del clúster mayor. Y aquí tenemos la población total, ¿no? Así, a ver, en la parte de distinción de clúster, a ver, aquí nos da la opción de elegir. Podemos ver clúster 1 y clúster 2. En un clúster podemos poner el mayor y en el otro lado del clúster podemos poner el menor, ¿no? Para poder ver la diferencia, la probabilidad, ¿no? Tenemos que entre la edad de 47 a 105 favorece al clúster mayor. Entre esta edad de 35 a 46 favorece al clúster de menor probabilidad. Cuando el total de niños es 1, favorece al clúster mayor, al clúster de probabilidad mayor. Y a ver, algún otro ejemplo. Cuando eres soltero, favorece al de menor probabilidad, y cuando eres casado, married, favorece al de mayor probabilidad. Es como una diferencia, un contraataque entre el menor y el mayor para poder
notar aún más las diferencias entre estos, ¿no? Ya una vez visto el de clustering, nos vamos al de Bayes-Ney, el modelo de Bayes-Ney. A ver, dentro de este modelo, al igual que el anterior, en este caso tenemos 4 ventanas, que son las reglas de dependencias, perfiles de atributo, las características del atributo, la distribución del atributo. Entonces vamos a ver, en cuanto a la red de dependencias, primero, los vínculos. ¿Cuál vínculo es más fuerte en cuanto a la compra de bicicletas, ¿no? Entre Bayes-Ney, entre estas variables, entre estos estados, entre estas... Ya, a ver, tenemos aquí, como igual que el anterior, entre más se disminuya la barra, más fuerte será el vínculo. Entonces, vemos que el vínculo menor al de la compra de bicicletas es la English Occupation, ocupación de inglés. Vamos a ver que el otro es el estado marital, la región, ya tienen una dependencia. El estado marital tiene una dependencia mayor al de ocupación de inglés, pero menor al de la región, ¿no? Podemos ver ahora el número de chicos o de niños en casa, la educación de inglés, el total de niños. El vínculo mayor, el más fuerte en cuanto a la compra de bicicletas, es el número de carros en casas, según el modelo de Bayes-Ney, ¿no? Trabajando con estas variables, visto desde la red de dependencia. Veamos ahora el perfil de atributos. Si podemos ver, es similar al que teníamos en el clúster, si lo recuerdan. Entonces, podemos ver por el tamaño de población total, como está, el tamaño de población en cuanto a la compra. Tenemos de 0 tenemos una distribución 0.38, 0.168. Vemos aquí los valores. Acá también la posibilidad de compra. Si ven aquí, en la posibilidad de que no exista la compra, como en el caso de acá que tenemos en 0, y en la posibilidad de ausente, como vemos, todo, al igual que los anteriores, han estado en un tamaño de 0, ¿no? En cambio, el tamaño de posibilidad de compra aquí es de 8.639 y el de no compra es de 8.845, distribuido en esas formas, ¿no? en esas probabilidades. Bueno, entonces también podemos ver las características del atributo, como digo, muy similar a lo que era los clusters. Aquí vemos que la probabilidad, estamos trabajando con la probabilidad de no compra, vamos a cambiar la probabilidad de compra. Vemos que la probabilidad de compra, si los chicos en casa, los niños en casa son 0, o sea, si no existen niños en casa, la probabilidad de compra es mayor, por lógica, ¿no? Dice que si tu estado matrimonial, tu estado civil es casado, pues existe una posibilidad de compra también bastante buena, bastante alta. Claro, no tanto como la de si los niños de casas fueran 0, ¿no? Acá arriba tenemos que si los niños, si hubiese 0 niños en casa, es 62.73%. En el caso de acá podemos ver que es un 50.80%. Va disminuyendo entre la diferencia entre estar casado, si ven, entre el estado de estar casado y soltero, hay una probabilidad de compra mayor cuando se está casado, pero igual no es mucho en cuanto se está soltero, ¿no? En cuanto aquí vemos otra vez que la región, en cuanto a la región, si es de Norteamérica,
también sigue manteniendo una probabilidad de compra buena. A ver, ahora vemos con la probabilidad de no compra. Entonces, y lo mismo acá con ausente, igual que lo anterior, ¿no? Bueno, veamos la distinción del atributo. Números de carros propios. ¿Qué más tenemos aquí? El número de carros propios es igual a 0, o sea, es nulo, 1460, y si es diferente este valor, existe una mayor probabilidad. ¿Se ven? La diferencia es bastante notable a cuando el número de carros propios es 0, es decir, no se cuenta con un carro, y cuando es diferente de 0 sí se cuenta con un carro, ¿no? Ya visto en números es de 2548, una diferencia entre 2548 y 6091, que son los que sí pueden llegar a tener un vehículo, ¿no? Entonces tenemos valor 1, aquí está, todos lo mismo en compras, ¿cierto? Un número de carros propios favorece notablemente el hecho de que haya un número de carros propios en el caso de acá, si el número de niños es igual a 1, tenemos la posibilidad de compra de un 2050 si son diferentes de 1, ¿no? Cuando es diferente de 1, la posibilidad de esta compra se convierte en 6589. Esto es analizado la parte del visor de modelos de la minería de datos. Aquí estaban los modelos, este es el visor de modelos. Ya, veamos ahora en cuanto a los gráficos de precisión de minería de datos. Listo. Bueno, viendo el gráfico de elevación, tenemos que donde pasa la línea, la recta, bueno, sería el modelo ideal, ¿cierto? Entonces, en cuanto analizando y viendo la diferencia entre los tres modelos, el que vemos aquí, de color rosa, es el modelo del árbol de decisiones, como se puede ver acá en la leyenda. El modelo de color lila, morado, es el modelo de Valle-Snape, como podemos ver aquí. El modelo de color un poco verde es el modelo de clustering. Bueno, entonces, ¿qué modelo se acerca más al modelo ideal? Entonces, a simple vista, tenemos que el modelo que se acerca más al modelo ideal es el modelo que tenemos aquí, que según nuestra leyenda es el árbol de decisiones. Incluso la puntuación lo respalda a lo que se está diciendo, ¿no? Que vemos que la puntuación del árbol de decisiones es de un 0.80 y 0.80 porque acá sería 1, ¿no? El ideal llegaría a 1, ¿no? Está un poco más cerca a lo ideal que los otros, ¿no? El que le seguiría sería el de Valle-Snape, incluso gráficamente también se lo puede ver con un 68. El de clustering pues sería el modelo de los tres, el menos ideal, por así decirlo, ¿no? Entonces, aquí vemos que es con 63, ¿no? Como podemos ver aquí, nos muestra la leyenda, perfecto. Nos muestra que el árbol de decisiones tiene una población correcta del 50.80%, mayor a los otros, mayor que el de Valle-Snape, pero sin embargo el de Valle-Snape, como podemos ver, también es mayor que el de clustering, si podemos observar. Una probabilidad de predicción
el modelo el más cercano al ideal, que es el de Bayes-Snape, tiene una probabilidad de predicción del 69.44%. El de Bayes-Snape, si no me equivoco, sí, el de Bayes-Snape tiene una probabilidad de 64.67%, una probabilidad de predicción, y el de clustering, la probabilidad de predicción es del 58.29%. Por tanto, el modelo más cercano al ideal y con una mayor predicción es el modelo de decisión del árbol de decisión, ¿cierto? Si podemos ver, incluso la imagen lo muestra claramente, o sea, la diferencia es bastante visible y notoria, ¿no? Desde aquí, y lo refrendan la leyenda con los datos. Si podemos ver, no solamente es la imagen, la refrenda los datos que vemos en la parte de la leyenda. El modelo más cercano al ideal quedaría el árbol de decisiones con una probabilidad de predicción del 68.79%. Predicción del modelo de minería. Bueno, entonces eso ha sido todo en cuanto a este primer video básico sobre minería de datos. Gracias.